Dios le bendiga en esta mañana. Le damos gracias al Señor por el tiempo que nos concede de estar nuevamente, que nos conceda el tiempo nuevamente de compartir este tiempo con ustedes. Y para ello quiero agradecer a toda la iglesia que siempre estamos orando los unos por los otros, orando por los gobiernos, por los países, por las autoridades, por los doctores, por los hospitales y por la gente que está llegando. Muchos quizás no conocen del Señor y otros también sí. Pero le damos gracias al Señor porque nos permita seguir compartiendo estos momentos de refrigerio espiritual. Y como dice la Escritura, ebenecer hasta aquí el Señor nos ha sustentado. En la iglesia tiene, como iglesia comprada por la sangre del Cordero, tiene muchas herramientas, arras del Espíritu. Tiene la palabra, tiene el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, que hace sombra sobre su pueblo, sobre nosotros. Tiene los dones del Espíritu, tenemos el ayuno, la oración, su amor, su misericordia, su bondad, su paciencia y todos los frutos que Él procura que su iglesia tenga. La iglesia está bien equipada. Pero esta mañana quiero compartir el pensamiento que lo movió el Espíritu Santo a Pedro a escribir que hay algo importante en la vida del cristiano que quizás hemos dejado de valorar. Sabemos que con la unción de Dios, su Shekinah, su poder, su autoridad, su nombre, el poder de su sangre que nos compró en el Calvario, tenemos la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal. Pero el apóstol Pedro, amados, quiere mostrarnos a través de una de las cartas que él escribe, de que debemos meditar profundamente en una arma que no hemos considerado o, en todo caso, no hemos valorado. Él escribe a la iglesia viviendo ya la experiencia de su vida en Cristo, y usted sabe la vida de Pedro, cómo él padeció por seguir al Señor. Él escribe en el capítulo 4 de Primera de Pedro unos versículos que me llamaron la atención. Dice en el versículo 1 de Primera de Pedro, capítulo 4. Quisiera que usted tome un tiempo de ver la Escritura y leerlas juntos, compartirlas. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pedro está queriendo hacer saber la importancia que el sufrimiento y la muerte tienen poder. La muerte no de cualquier persona, no el sufrimiento de cualquier persona. Él se está refiriendo a la importancia que le debemos dar a los sufrimientos y la muerte de Cristo. Como hemos dicho, quizás nos enfocamos al poder de su unción, en los dones, el llamado, la oración, el ayuno, y eso es parte de nuestras, las arras del Espíritu, todas las cosas que Dios nos ha dado para vivir una vida siempre allegada a Él. Pero acá Pedro hace un cambio. Quiere enfocar nuestra mirada a que podamos meditar en la importancia de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y usa una palabra que me llamó la atención.
dice, armaos del mismo pensamiento. Nosotros debemos profundamente valorar, meditar, reflexionar en la importancia del sufrimiento y su vida entregada en la cruz de nuestro Señor. Dice que tenemos que armarnos de esos mismos pensamientos. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo padeció en la carne, terminó con el pecado en la cruz del Calvario. Él dio su vida santa y perfecta, venciendo la carne, venciendo a la hueste de maldad, venciendo la tumba, venciendo todo. Y eso es lo que el apóstol Pedro quiere que reflexionemos en esta mañana. Tenemos que armarnos del poder, del valor, del tremendo poder que Dios manifestó al vivir una vida sin pecado, perfecta, santa y haciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué razón? Porque en el versículo siguiente dice, para no vivir el tiempo que resta, se está refiriendo a la iglesia, el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No tan solo la carne se puede vencer con un buen decir, sino haciendo la voluntad de Dios, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Dejando de lado ya el mundo pasado, viviendo nuestra vida en Cristo, una vida llena de su amor y su gracia, de su santidad y su misericordia, haciendo su voluntad. No conforme a lo que el mundo nos da. El mundo nos quiere demostrar, el mundo nos quiere alimentar, sino haciendo la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios es cada día viviendo como Él quiere que vivamos, una vida en santidad, en amor, en misericordia, en perdón, en gozo, en el Espíritu, dándole gracias a Dios en todo tiempo y en todo lugar, reconociendo su misericordia, su bondad, reconociendo que por Él somos parte de su reino, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y no conforme a la voluntad de los hombres, sino dice conforme a la voluntad de Dios. Y dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Eso es lo que el mundo tiene. Y eso es lo que el mundo quiere infiltrar dentro de la iglesia de nuestro Señor. Maldades, orgías, lascivias, odios, ira, contienda, maldiciones, una vida disipada, una vida sin Dios y sin esperanza. Quieren venir los hombres, se levantan en contra del reino de Cristo. El mundo que no lo conoce piensa que su forma de vivir debe ser la más aceptable en contra de los principios del reino de Dios, de la iglesia que Dios ha comprado con sangre y la ha puesto sobre la roca que es Él. Y dice que nosotros ya no debemos vivir bajo esa forma, sino, dice, de la manera en que Cristo quiere que vivamos. Pero al mundo le parece cosa extraña esto, porque fíjese lo que dice el versículo siguiente. A estos, al mundo, a la gente que no conoce de Cristo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Les extraña que nosotros no andemos como ellos andan. Les extraña que nosotros podamos
vivir una vida grata, agradable, de gozo, sin las cosas que el mundo nos da. Les extraña que nosotros podamos amarnos, perdonarnos, alabar al Señor, predicar su palabra, vivir bajo los principios de su reino, con gozo y con júbilo. A ellos les extraña. Y a veces se burlan, y a veces se ríen, y a veces se mofan. A ellos les extraña que no corramos con ellos. Pero dice que ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, amados, amigos, la vida en Cristo es maravillosa. No es fácil. El Señor no nos prometió un jardín de rosas. Él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. No se turbe vuestro corazón. Pedro hace esa invocación a la iglesia. Que no corramos como ellos corren. En una vida de maldad, de desenfreno. Hoy están esperando que quizás pase toda esta pandemia para el mundo seguir haciendo lo mismo que hacía antes. La iglesia no. La iglesia está reflexionando, meditando, porque se está dando cuenta que la palabra de Dios se va cumpliendo día a día. Y por eso que Pedro en el versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La única manera de mantenernos firmes en el reino es a través de nuestra relación con Dios, la oración. La oración simplemente es el medio, no es el fin. La oración es un medio, no es un fin. La oración es el medio en el cual nosotros nos arrodillamos, oramos, renunciamos al mundo y sus deseos, ayunamos, participamos en las actividades de la iglesia, pidiendo al Señor en la oración que podamos cada día glorificar su nombre en su casa. La oración es presentarnos delante de Dios para que nos examine a nosotros, para que primeramente examine nuestra vida, nos limpie, nos perdone si hemos pecado, nos fortalezca si estamos débiles, nos motive si nos sentimos agobiados por la circunstancia que pasamos. Que el Señor traiga cada día esperanza de aquella que nos prometió hace 2000 años que un día ha de venir. Y Pedro dice, el fin de las cosas se acerca. Por lo tanto, ser sobrios, es decir, ecuánimes, no desesperados, no emocionales, sino mirando las cosas que están pasando, sabiendo que el día se acerca, las cosas del fin se acerca. Y dice, velad en oración. Velad, permanecer, insistir, no descuidarla, orando sin cesar en todo tiempo y en todo lugar, dice Pedro. Y Pablo también lo dice. La oración produce un cambio primeramente en la vida de la persona. Y cuando ese cambio viene al reconocer nuestra necesidad de Dios, amados hermanos, amigos, dice que produce la revelación de Dios en nuestra vida de tal manera que todo lo de Dios comienza a fluir dentro de nosotros y nos comenzamos a sentir que realmente habíamos faltado al Señor o, en todo caso, necesitábamos entender a través de nuestra relación en la oración con el Señor que necesitamos mejorar en otras cosas, avanzar, crecer, dejar de lado lo que los hombres quieren, como dice Pedro. Y en la oración, una de las cosas que va a producir en nosotros, aparte de santificarnos, perdonarnos, dice Pedro más adelante, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cubrirá. El amor de Dios es inquisidor. El amor de Dios nos hace perdonar y amar, no como queremos amar y perdonar, sino como Dios quiere que amemos, como dijo Pedro, líneas arriba, conforme a la voluntad de Dios. Que amemos sin cesar.
que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, los que nos ultrajan, los que nos ofenden, al que nos maldice, bendecirlo, al que nos odia, que lo amemos. El amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios nos sensibiliza. El amor de Dios cubre multitud de pecados, porque cuando Pedro dijo esto, se estaba refiriendo a lo que decía el proverbio. El odio despierta rencillas, pero el amor de Dios cubrirá todas las faltas. El amor de Dios cubrirá todas las faltas, amados. Y no tan solo cubre las faltas, tú perdonas a tus enemigos, perdonas a los que murmuraron, a los que hablaron de ti, a los que te rechazaron, a los que no te consideraron. Tú los perdonas porque a través de la oración tú has llegado a la presencia de Dios y te has humillado y el Señor ha ministrado tu vida. Te ha llenado de su amor. Y quizás no recuerde, así como te he perdonado, tú perdonas. El amor cubre multitud de pecados. Y después dice, hospedados los unos a los otros sin murmuración. El amor da. Hospedaos. Hermanos, la manera en que hoy podemos hospedar a alguien es en nuestro corazón. Hospedar en el amor de Dios a tal hermano a través de nuestra oración, bendiciendo su vida, su familia, su trabajo, sus negocios. Qué lindo es hospedar cosas de Dios. Qué lindo es hospedar el amor de Dios, su misericordia y su bondad. Qué lindo es hospedar de su gracia y su bondad. Qué lindo es hospedar en nuestro corazón la vida de un hermano que está luchando, que está esforzándose, que está procurando cada día seguir adelante, y nosotros nos hospedamos en nuestro corazón para bendecirlos, para orar, interceder por él. Y qué lindo es también que los hermanos nos hospeden a nosotros, como dijo Pablo en un momento, orando los unos por los otros. Así que el amor no tan solo cubre, sino también da. Pero el amor que Dios nos da es también para ministrar. Mire lo que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nos ha llamado Dios a través de su amor, su perdón, su misericordia y hacer su voluntad de ministrar a otros conforme a la gracia de Dios. Y el último punto que Pedro habla en el versículo 11. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, glorificamos a Dios. Pedro está diciendo, haciendo la voluntad de Dios, apartándonos de los pensamientos del mundo, santificándonos, amándonos, hospedando con oración de amor a nuestros hermanos, ministrando conforme al don que nos ha dado Dios a través del pastoreo, del evangelismo, del ministerio de ujieres, de los levitas, en la alabanza, en el servicio de mujeres, de varones, de jóvenes, de niños, de administradores, etcétera, etcétera, ministrándonos los unos a los otros y ministrando como protagonistas o servidores del ministerio de Cristo. Y cuando hagamos todas estas cosas, cuando hablemos, dice la Biblia, sea conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, y el que habla palabra de Dios, habla poder de Dios. Y en todo va a ser Cristo glorificado. Amados hermanos, este pequeño pensamiento que Pedro nos invita a meditar, del 1 de Pedro 4, 1 al 11, me gustaría que tú lo leas nuevamente y que medites lo que hemos compartido en este día. Dios te bendiga, Dios te guarde, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Shalom con ustedes.